una tendencia. Hoy en día se está tratando de ser más locales, o sea, consumir productos hechos en la comunidad. No, claro, totalmente, ¿no? Justo el consumo socialmente responsable, ¿no? Que no significa que el gobierno o el Estado te tenga que imponer eso, ¿no? Más bien es un tema de autoconciencia, de entender que a través de lo que nosotros compramos, en donde metemos nuestro dinero, pues estamos apoyando a esas grandes empresas o pequeñas empresas, ¿no? O sea, nosotros votamos todos los días. Cuando salimos a comprar un producto o lo que sea, o ver un programa, estamos apoyando eso, porque donde está tu atención, fluye tu energía. Y muchos amigos que yo tengo de la derecha mexicana, o sea, bueno, me refiero a los que se asumen como conservadores en México, como que piensan que estos temas son solamente para la izquierda, ¿no? Como que ven a los de la izquierda como hippies, radicales y así, pero a ver, es que yo creo que hay que buscar un equilibrio, otra vez con el tema de López Obrador, o sea, hay que reconocer cuando algo está mal y cuando algo está bien. No, o sea, evitar caer en el fanatismo. ¿Tú qué piensas sobre la derecha en México? ¿Qué hace falta para que, o sea, México es un país socialista? Porque por ahí había escuchado que la Constitución de 1917 pues, tiene bases socialistas. Mira, México y casi todo el mundo es socialista hoy en día, porque los socialistas han continuado, después de la Segunda Guerra Mundial, han continuado metiendo ideología socialista en los colegios, en las universidades, a todo lo que da. Hoy, desde los colegios más caros de México, se fomenta el socialismo y las personas ni siquiera son conscientes de esto, ¿sí? Entonces, es una forma oculta de hacer esto. Y tenemos un país definitivamente socialista. La gente no entiende que un gobierno debería ser muy reducido. Un gobierno pequeño, ¿sí? Es lo que realmente funciona mejor para un pueblo libre. Cuando tú empiezas a tener un gobierno que te rebasa y ya más de la mitad de las personas trabajan para el gobierno, entonces ya perdiste el control, ya las personas son más gobierno que personas y simplemente las personas que están fuera del gobierno tienen que trabajar muy duro para pagarles el sueldo a todos los otros que viven de ese sueldo, porque no viven de otra cosa, ¿sí? Entonces, es una carga muy pesada. Hay mucho despilfarro en el presupuesto, mucho despilfarro. Te voy a decir que los legisladores deberían de poner más atención en leyes como, por ejemplo, en un municipio tú tienes, por decir, 10 millones de pesos de presupuesto para este año para educación, ¿sí? Por decir un número, no sé si sean muchísimo más o menos. No, y a veces rebasa la cifra también. Así es. Entonces, tú tienes un presupuesto de 10 millones para educación, pero resulta que tú tuviste un equipo muy eficiente y que pudieron comprar las computadoras a un precio muy bueno, consiguieron ciertos saldos y ciertas cosas que les pudieron ahorrar el presupuesto a 8 millones. Y entonces tú te gastaste 8 millones y cubriste todo lo que era necesario y hasta más. Bueno, pues resulta que si ya cubriste, ya no necesitabas más. ¿Sí? O sea, ya estaba cubierto todo lo que necesitabas. Bueno, resulta que si tú no te gastas esos 2 millones, puedes ir a la cárcel por subemplear el presupuesto. Es un delito, ¿sí? Entonces, y además, al año siguiente, ya nada más te van a dar 8 millones, ya no te van a dar los 10, ¿sí? Si tú como municipio dices, bueno, es que ya estos 2 millones que me sobraron de aquí los utilicé para tapar parches porque me faltó dinero ahí, tampoco se te permite hacer eso. Entonces, vemos cómo este tipo de medidas son medidas que, pues bueno, el alcalde que ya se le acabaron las ideas y que tiene ahí que gastar 5 millones de pesos, dicen, pues hagan un hoyo y tápenlo, hagan un hoyo y tápenlo, hagan un hoyo y tápenlo hasta que se acaben los 5 millones y bueno, pues vamos a hacerle así para no ir presos a la cárcel, ¿no? Sí, totalmente. Y en este sentido, ¿cómo funciona el gobierno en México, José Manuel? Es decir, tanto a nivel municipal, todo el tema de la planeación, por ejemplo, ahorita que pasaron las elecciones, recuerdo que en el municipio de Metepec, en el Estado de México, pues había esta disputa porque el municipio de Metepec recibe 500 millones de pesos anuales, o sea, una cifra extraordinaria. Y bueno, pues definitivamente muchos políticos están ahí nada más para enriquecerse, ¿no? O sea, dicen, sí, bueno, medio sirvo, pero medio me enriquezco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos para frenar esta situación? Para decir, oigan, no, necesitamos más rendición de cuentas, más participación ciudadana. ¿Cómo hacerle? Porque la mayoría de personas
pues están muy absortas o muy enfocadas en su sobrevivencia, en salir a trabajar para llevar el pan a sus familias y demás. Tú sabes que en México pues hay una gran diversidad y también desigualdad social, pero no podemos crear igualdad con el socialismo, ¿no? Sino una igualdad de oportunidades a través de la educación y del empoderamiento, que la ley se cumpla para todos parejo, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para que México pueda vencer esa pobreza y podamos crear prosperidad compartida a través ¿y cuál es el papel del gobierno en esta función? Bueno, hiciste varias preguntas. Vamos a comenzar ahorita con la última que mencionaste para no distraernos. Bueno, todos estos asuntos de la igualdad y cómo eliminar la pobreza. Pues mira, una forma muy probada y es comprobada y la acaba de comprobar Trump hace unos años, donde a través de quitar regulaciones, quitó 22 regulaciones que eran cargas para el empresario, se las quitó, dijo esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, hizo fácil para los empresarios tener negocios. Y cuando hablo de empresarios, no hablo de multimillonarios, del aforo, de la compañía tal o cual. Hablo de una empresa como la de don Carlos, que tiene un restaurante con 5 empleados, doña Carmen, que tiene una tienda de abarrotes, la señora que tiene una peluquería, en fin, todos ellos son empresarios y cuando tú les quitas las regulaciones, ¿sí? Entonces pueden prosperar mucho en su negocio y muchas personas que veían difícil la posibilidad de abrir un negocio se ven en la posibilidad de hacerlo cuando ya no tienen tantas cargas. Tenemos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, que la licencia de funcionamiento, permiso de uso de suelo, a ver, pues la licencia de funcionamiento, o sea, si pues yo voy a pagar mis impuestos y simplemente ahí tengo que darme de alta como un consumidor, pero no tengo que tener más licencias. O sea, eso, por ejemplo, en países como Panamá, el derecho a tener un negocio es un derecho constitucional y tú puedes abrir tu negocio en cualquier momento. Claro, te van a exigir que pagues impuestos, te van a exigir que tengas una cuenta bancaria a nombre del negocio, etcétera, pero no te pueden cerrar tu negocio porque es un derecho. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer para beneficiar a los más necesitados? Se tienen que beneficiar todos. No puedes beneficiar solamente a los más beneficiados si no beneficias a los otros, ¿sí? Porque todos vamos parejo. Y pues sí, ¿cómo vas a beneficiar a los que ya están supermillonarios? Pues para que sean más millonarios, pues es que no hay de otra, porque esas personas que son millonarias son las que dan trabajo a tantas otras personas que no tienen ese dinero. Y definitivamente, cuando nosotros bajamos los requerimientos, todas esas regulaciones, claro que se benefician la gente rica, pero se beneficia también la gente menos rica. ¿Por qué? Porque empiezan más personas a poder tener un negocio. Entonces, gente que estaba en este nivel, que no podía tener un negocio, de pronto ya puede entrar al nivel de tengo un negocio propio. Y esas personas, al habérselos hecho fácil, empiezan a crear fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo se multiplican y se multiplican. Bueno, en tiempos de Trump creó 7 millones de empleos en 3 años, 7 millones de empleos justo antes del coronavirus, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo esas medidas funcionan en una escala muy grande. ¿Y qué pasó con estas personas que tenían un trabajo y que de repente, pues había tanta oferta de trabajo que las mismas empresas decían, ya no encuentro gente, todos están trabajando, ¿cómo le hago para que vengan a mi empresa? Pues la forma de hacerlos venir a mi empresa fue subiéndoles el sueldo. O sea, yo ofrezco esto más esto, ¿sí? Empiezan a ofrecer más libremente y la nómina bajó, el promedio subió, perdón, el promedio de la nómina subió el promedio nacional a $27 la hora. Tú imagínate, 500 pesos la hora. Claro, ¿sí? Y todavía en la pandemia les dieron un bono, ¿no? Apoyaron a todas las personas y a las empresas. No me acuerdo a ver si eran $500 o algo así. Así es. Y uno podría pensar que es carísimo vivir en Estados Unidos. No, no es tan caro como uno piensa. ¿Es cara la comida? Sí, es más cara, pero obviamente no es
no es ni por tantito comparado con lo que ganan extra. O sea, definitivamente en Estados Unidos cualquier persona puede tener acceso a una casa con un jardín, una casa amplia, etcétera. Cualquier persona que trabaje de lo que sea, o sea, de jardinero, de carpintero, de plomero, de cualquier trabajo, tienen acceso a tener esas casas. Pero, por ejemplo, apenas ayer vi un video en California, justamente como muy cerca de Hollywood, y era un barrio de muchas personas homeless, ya sabes, vagabundos, sin hogar. O sea, ¿por qué? Yo creo que, a ver, sí creo que en el esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? O sea, estoy convencido de que no importan las adversidades de la vida, si uno nació en una familia pobre y demás, uno puede superarse a sí mismo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Benito Juárez, ¿no? Que nació en Oaxaca, era un pastor y llegó a ser presidente de México. Y así como él, millones de personas creo que hemos hecho un esfuerzo para superarnos a nosotros mismos y soy consciente de que hay personas que nacen con más privilegios que otros, pero al final la vida misma es un privilegio, ¿no? Y ahora yo recuerdo un poco, te digo, el video de anoche, o sea, hablando de Estados Unidos, que hay también esas desigualdades, pero es parte de la vida, ¿no? O sea, yo había escuchado que si en el mundo se dieran, si todo el dinero del mundo se repartiera entre los 7 billones de habitantes que hoy hay en el planeta Tierra, al cabo de dentro de 7 años volveríamos a tener la misma cantidad de dinero o regresaríamos al punto de origen, porque tiene que ver también con nuestro estado mental, ¿no? Es como esos grandes, no sé, los millonarios de lotería que después de un tiempo vuelven a estar en el mismo punto. Si no tienen la inteligencia financiera o la inteligencia emocional para administrar toda esa riqueza, pues regresan al mismo punto de pobreza o hasta peor, terminan más quebrados. Entonces, sin duda alguna, el tema de educación financiera, que además eso es una parte importante que hace falta innovar en el sistema educativo mexicano, incorporar estos conceptos de emprendimiento, de innovación, pero llevarlo a la práctica, ¿no? A la formación dual y vincular lo que vemos en clase con la realidad social, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerle para superar la pobreza tanto en México como en Estados Unidos? Más o menos por ahí. Mira, Isaac, tenemos que entender una cosa y ahí vamos a entrar en un terreno de espiritualidad, no de religiones, de espiritualidad. Las personas, ¿sí? O sea, pues realmente si uno no considera que hay un Dios y demás, pues no hay mucho que hablar porque ya cambiamos no hay una ciencia, no hay una plataforma. Nosotros sí creemos en Dios, Jóvenes por México sí creemos en Dios. Bueno, entonces, mira, yo ahí creo personalmente, creo que pues Dios es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios sabio y no creo que Dios diga, a ver, a esta alma la voy a hacer que nazca en Zimbabue y que se muera de hambre y de sed y de calor, desde el primer día que nace hasta el día que se muere, como a los 20 años o 25, si le va bien, porque pues lo voy a poner en ese país tan amolado. Y a otra alma le voy a poner a que nazca en una ciudad, a ver, en Nueva York o en alguna ciudad muy bonita en Estados Unidos, hijo de un doctor muy rico, y lo vamos a poner muy simpático y muy fuerte y muy guapo. O sea, yo no creo que Dios elija darle a un alma una cosa así y a otra no. Yo pienso que las almas, y esto es una de las cosas que yo creo que es una de las tragedias más grandes que han pasado en la humanidad, que es el asunto de la reencarnación. Yo creo en la reencarnación, ¿sí? Pienso que Jesús enseñaba la reencarnación cuando habló de que por qué un hombre había nacido ciego, le preguntaban sus discípulos si había pecado él o habían pecado sus padres. Bueno, si pecó él y nació ciego, tuvo que haber pecado antes de nacer. Yo creo que cuando las personas pues nos han convencido de que no es real la reencarnación, y la reencarnación en la que yo creo no es esa reencarnación falsificada donde uno, si se portó muy mal, renace en mosca, y uno que comía mucho renace en puerquito. No, yo no creo eso. Yo creo que una persona renace en una persona muy parecida a quien tú eras, porque en realidad lo que renace es la conciencia con la que te fuiste, con ese mismo nivel de conciencia vas a regresar, y muchas veces te pareces físicamente y hasta tus nombres pueden parecerse, etcétera. Entonces, pues este es un asunto que me explica a mí muchas cosas, porque yo, por ejemplo, veo a un alma
muy bella, un alma muy tierna que nació en Chiapas, que no sabe nada de plomería, nada de electricidad, nada de carpintería, nada de jardinería, nada de nada prácticamente, pero es un alma muy bella, pero no puede trabajar. Tú imagínate esa alma, la llevas a Nueva York, o sea, ¿cómo le va a ir? Digo, para mí Nueva York se me hacen las grandes ligas. A mí creo que me costaría trabajo vivir en una ciudad como Nueva York. Veo muy competitivo todo, súper abogados por aquí, súper doctores, súper todo. Entonces, es muy competitivo, es muy difícil. Entonces, yo no puedo imaginar cómo un alma de esas características podría vivir en Nueva York. Yo creo que Dios elige esas almas porque son bebés, vienen apenas llegando al planeta Tierra, no han vivido muchas vidas y no saben muchas cosas. Entonces los pone a que nazcan allá en un pueblito en Chiapas para que vayan aprendiendo poco a poco cómo ir haciendo cositas sencillas en sus casas y poco a poco vayan acostumbrándose a las condiciones de este planeta y vayan aprendiendo oficios y poco a poco. Y por eso vemos que hay niños que a los 7 años, como un Mozart, que puede componer una sinfonía y desde los 3 años tocaba el violín. Entonces, pues para mí esta es la explicación y cuando pienso en esto, lo que pienso es que no podemos pensar que esa personita de Chiapas puede tener un emporio con 20 industrias de construcción y 40 yates alrededor del mundo y 20 jets y miles de mansiones. O sea, por sencillamente no está en su capacidad, ni creo que le interese tenerlo, porque para poder mantener todas esas actividades se necesita uno ser muy genio y estar muy activo con mis empleados aquí y acá, poder tener un conocimiento de psicología, de cuándo un empleado me está engañando, cuándo me está diciendo la verdad, cuándo están las cosas bien o no están bien en un negocio. En fin, necesita uno tener mucho conocimiento. Entonces, pues yo lo que pienso, como va a ser la esperanza para el planeta Tierra, es que cada persona, desde donde está, tenga la esperanza de progresar. Si yo gano 1,000 pesos a la semana, estoy muy amoladito, pues tengo la esperanza de poderme ganar 1,500 pesos a la semana. Eso sería una gran diferencia, el 50%, definitivamente. Y al rato, ya no ganar 1,500, sino ganar 2,000. ¿Sí? No estoy, pero ni cerquita del nivel de los millonarios de este país, ni siquiera, pero ya estoy mejorando, ya me siento feliz porque estoy progresando y puedo ver que hay un futuro en mí. Todos nosotros tenemos ese potencial infinito, ¿sí? Y el hombre más rico de la tierra, el más poderoso de la tierra, al que quieran ponerme, es como nada ante uno de los hermanos que ya lograron vencer la reencarnación y lograron ya pasar todos estos exámenes y estar allá del otro lado. Esas sí son grandes ligas. Entonces, tenemos aquí que entender que la forma de ayudar a la gente no es prometerles algo que no pueden tener, porque nunca va a poder ser igual esa personita de Chiapas, que es un alma bella, y no la estoy despreciando, no estoy diciendo que es tonta, simplemente es un bebé. Es igual un bebé que acaba de nacer con un hermano que tiene 22 años y que va a mitad de la carrera. Ese bebé tiene la misma sangre, el mismo linaje, la misma belleza, los mismos genes, etcétera, que el hermano, pero el hermano ya es capaz de ganar dinero, el hermano es capaz de hacer muchas cosas, pero el bebé no es capaz ni de comer solo, le tienen que dar de comer. Y eso no lo hace inferior y no lo hace un tonto y no lo hace nada, simplemente está aprendiendo. Y esto es lo que pasa en el planeta Tierra. Hay almas muy jóvenes que están aprendiendo y otras almas que ya manejan muchas cosas, ¿sí? Wow, qué interesante. Y bueno, quiero invitar a todos los jóvenes y a todas las personas que se han conectado en Facebook a que si tienen alguna pregunta o comentario para José Manuel, pueden hacerlo, escribirlo en el chat y con mucho gusto la vamos a pasar aquí en el chat. Y bueno, definitivamente entonces tú piensas que cada persona que nace en donde le corresponde de acuerdo como a la ley del karma, ¿no? De acuerdo a su designio divino. Y que por eso algunos nacen ricos, algunos pobres. Pero, ¿cómo lograr que ya cuando naces y estás aquí en México o en donde sea que te haya tocado nacer, para mejorar el entorno y la situación en la que vivimos? O sea, para que haya paz, para que haya prosperidad, para que haya libertad, que es para lo que muchas personas estamos trabajando todos los días. Definitivamente, Isaac, eso es qué bueno que lo mencionas, porque definitivamente no solamente son las condiciones personales, también hay circunstancias sociales que permiten que las condiciones estén bien o no estén bien, ¿sí? Tenemos un pueblo como el de Venezuela que ahorita está sufriendo
pues una tragedia económica, carestía, falta de medicamentos, falta de todo, falta de seguridad, y hace unos años tenían abundancia, ¿no? Entonces, no fue por el karma de cada persona, sí, ya les viene un karma a nivel nación, ¿sí? Entonces, definitivamente podemos hacer cosas para fomentar que a todos nos vaya mejor, y eso es lo que estamos haciendo en Frena, o sea, tratando de